Amén. Bendiciones a todos. Bienvenidos a esta gran fiesta. Creo que es una gran fiesta virtual donde el Señor nos va a ministrar esta noche. De veras, el Señor va a hacer grandes cosas y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, hermanos. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor y sobre todo al Espíritu Santo que Él sea que tenga que obrar en nosotros, que tenga que hacer lo que tenga que hacer en nosotros. Padre de misericordias, en esta preciosa noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente en este área de doctrina, Señor, donde nos hemos llenado aprendiendo de tu palabra, Señor. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos la bendita oportunidad de tener a nuestro pastor Byron Girón, Señor. Gracias. Hoy te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu haga, Señor, que pueda ir a redarguir, a convencer nuestros corazones para que sea este tema eficaz que es la administración. Por favor, te suplicamos que tu mano poderosa sea con nosotros en esta reunión. Padre, te damos la bienvenida. Hijo, te damos la bienvenida. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Y que resplandezcas en nuestros corazones y que todo lo que vayamos a hacer hoy, lo que vayamos a escuchar, Señor, edifique, consuele y exhorte en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tiempo es suyo, hermano Sergio. Amén. Gracias, hermano Zach. Bendiciones para todos. Bienvenidos. Buenas noches. Ay, esto es una ocasión bien especial en la que tenemos que aprovechar y pedirle al Señor que tome el control de este tiempo. Amén. La súplica de siempre, por favor, sus cámaras encendidas, sus micrófonos apagados y vamos, va a haber un tiempo de preguntas. Lo que les quiero suplicar es que por favor las preguntas sean bien puntuales, específicamente del tema. Las preguntas pueden ser enviadas al chat que está activo en esta llamada o pueden ser también enviadas a mi chat personal. Ahí van a ser revisadas y vamos a procurar en la medida de lo posible darle respuesta a todas las preguntas que ustedes formulen. Así que no me como más el tiempo. Pastor Byron, Dios te bendiga. Es una bendición enorme tenerte con nosotros, tenerte con bien principalmente. Así que bendiciones, pastor. Adelante, el tiempo es tuyo. Gracias, amados hermanos. Gracias, Sergito. Dios te bendiga. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por atender este tiempo especial de enseñanza, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas más importantes es el poder entender y comprender, más allá de una enseñanza magistral, si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva, poder comprender de una mejor forma la bendición y el beneficio de la administración en cada una de nuestras vidas. El Señor lo que anhela es el perfeccionamiento, la limpieza, la purificación y lo que hablábamos el día domingo, el despojarnos de todo ese exceso de equipaje, es decir, de todas aquellas situaciones en las cuales estamos nosotros adheridos de una u otra manera, que limitan y que de alguna manera, en cierta forma, dependiendo de lo grave de la circunstancia en nuestra vida, pudiera eventualmente limitar nuestro advenimiento o nuestra ida con el Señor. Entonces, el 2023, el sentir en el cual yo he tenido, pero evidentemente, como siempre lo hemos hablado, la voz de autoridad la tiene nuestro amado apóstol. Pero siempre como casa el Señor nos ha regalado ciertas cosas anticipadas y pues ustedes han estado de testigos en vivencia de que así ha sido, muchos de ustedes. Entonces este próximo 2023 yo personalmente percibo y de ahí es que se vuelven ya imprescindibles este tipo de temas como el tema de la administración, pues porque el tiempo es corto, amado hermano, y
nuestra salida de este mundo terreno natural ante la llamada de nuestro amado, que está en corto por hacerla, debe de ser la necesidad implícita en mi corazón como hijo de Dios, de estar lo mejor que yo pueda en términos de mi relación con el Señor. Entonces, hemos aprendido a la luz de la palabra, precisamente, y ahí se adecúa el tema de la administración, pues yo creo que va a ser una de las herramientas de batalla más fuertes que nosotros como cristianos debemos de apropiarnos y de alguna manera ejercitar de una forma sistemática en nuestra vida. Así como cuando tú has salido de viaje a algún país, te preparas con tiempo. Yo voy de viaje para el país que a ti te guste, ¿verdad? Te preparas con tiempo, preparas tu ropa, dices, me llevo esta no me la llevo, esta no me conviene. De la misma manera, ir procurando acoplar nuestra vida espiritual de la mejor manera en términos de relación con Dios, para que el día en el cual nuestro amado suene trompeta, nosotros tengamos la menor cantidad de peso o contrapeso que pudiera limitar el hecho de que nosotros vayamos de regreso a la casa del Padre. Entonces, el Señor, a lo largo del tiempo y a través de su palabra, nos ha dejado herramientas muy importantes que algunas veces pasamos un tanto desapercibidas y en algunos otros momentos tal vez las menospreciamos. Pero el tiempo que nos resta en este mundo terreno, como pastor yo te diría, procura utilizar tu tiempo, evidentemente el tiempo que tú le das a tu vida espiritual, sin dejar de, estás estudiando en la universidad, sigue estudiando. Si estás trabajando de una manera fuerte, sigue trabajando, ¿verdad? Pero en lo que concierne al espíritu, procurar estar lo más limpios posibles que podamos delante del Señor. Y es ahí donde esta enseñanza acerca de la administración se torna tan importante en nuestras vidas. Este tema de la administración nosotros lo hemos podido estudiar a lo largo de mucho tiempo. Probablemente hayan hermanos de más reciente ingreso a la iglesia que todavía están en su proceso de estudio de doctrina y no han logrado llegar hasta el tema de la administración. Pero la enseñanza acerca de la importancia de la administración y todos los tópicos necesarios de conocimiento con respecto a la administración son temas que nosotros entregamos a través de las enseñanzas doctrinales, precisamente los días en los cuales recibimos nuestra enseñanza doctrinal. Entonces yo creo que no hay realmente nada nuevo en este tópico más un recordatorio y colocarle el peso pastoral, amado hermano, que requiere y necesita, pues definitivamente el tiempo se acorta. Y uno de los mensajes que yo quiero trasladarte a ti en esta noche es: tenemos que estar preparados, hermano. Los eventos, si los quisiéramos ver desde la perspectiva escatológica de lo que es el Apocalipsis, ya todas las señales han sido dadas y han sido manifiestas. Esto quiere decir que solamente estamos esperando, ya estamos preparados, ya estamos listos. Lo que el Señor le ha dicho a la iglesia, a lo cual le pusiese atención, los eventos que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que difícilmente vemos a la iglesia de Cristo ver y tocar frontalmente temas como tales. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos podido aprender desde el inicio de la palabra de Dios, a través de los libros de Elías, a través de Eliseo, a través de los libros de Enoc, que definitivamente todo ese advenimiento que manifiesta la palabra, definitivamente fue a través de seres que no eran terrestres, que no eran terrenos. Lo que nosotros conocemos desde nuestra perspectiva cristiana como entidades espirituales, ángeles, le llamamos, porque así es como le ha sido colocado por nombre por la misma iglesia, ¿verdad? Pero cuando examinamos la historia nos damos cuenta que desde los mismísimos profetas hasta como el escriba de Dios, que así es conocido Enoc. Enoc es conocido como el escriba de Dios. Cuando tú examinas el libro de Enoc y lo lees,
te das cuenta que Dios consideraba a Enoc como uno de sus escribas. Y ahí es que mucho de lo que está escrito en la palabra de Dios, dice la Biblia que si escribiésemos todos los milagros y todas las virtudes, parafraseando, que fueron hechas por nuestro Señor Jesús, no nos alcanzarían los libros de todo el planeta para poderlo escribir. Eso declara la Biblia. Tal vez algún escudero me busque esa escritura, por favor. Ni todos los libros alcanzarían para escribir las grandezas y los milagros que nuestro Señor Jesús hizo. Entonces entendemos que también hay libros de referencias. Uno de los personajes que aparece más recurrentemente es Enoc, bíblicamente hablando. Y vemos que también Enoc tuvo a bien escribir y colocar literatura que nos amplía mucho el concepto, evidentemente como un apócrifo, como algo que no es parte del compendio bíblico, pero que para cualquier persona que es estudiosa deberá de entender que pues, puede buscar referencias fuera del contexto de la palabra siempre y cuando no difiera con la doctrina establecida. Entonces, Corintios nos dice a nosotros, si tú lo tienes acá en pantalla, queridos hermanos, nosotros tenemos estas promesas de Dios. Entonces, viene la llamativa por parte del Señor: purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pues vemos que ya desde esta perspectiva ya se empiezan a manifestar contaminaciones que la Biblia declara acá a través de 2 de Corintios, contaminaciones corpóreas, físicas, y contaminaciones espirituales. Entonces vemos que como seres humanos tenemos todavía mucho que cambiar, por bien que caminemos, por recto que caminemos, siempre nuestro caminar de una u otra forma falta delante de Dios. Dice la Biblia que las mejores de nuestras obras, lo mejor que tú puedas hacer para el Señor, para Dios es como un trapo de inmundicia. Entonces ni nuestra mejor limpieza es limpieza, porque siempre hay un proceso de perfeccionamiento en Dios. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, declara acá 2 de Corintios 7:1, tú lo tienes acá en pantalla, mostrando el respeto que le tenemos. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las promesas del Padre a través del Hijo y en la fortaleza del Espíritu Santo, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, cuando hablamos de ministración, estamos hablando de un proceso de limpieza en el cual pues todos de una u otra manera necesitamos ser inmersos. Cuando hablamos de ministración, y esto lo hemos visto a vastedad, pero pues quiero dejar colocados algunos tópicos muy importantes. Cuando hablamos de ministración, vemos que la palabra ministración, como lo hemos estudiado a lo largo de muchos años, esa palabra administración viene de un griego que nos habla de una diaconía. Y cuando hablamos de la diaconía, los diáconos, por ejemplo, ¿verdad? Diáconos nos habla a nosotros de servicio. Entonces un diácono es un servidor. Bueno, de hecho somos siervos de Dios todos. Esa palabra nos habla de servicio, nos habla de ayuda y nos habla de una asistencia. ¿Ayuda en qué? Específicamente hablando del tópico de la administración, una ayuda en términos de limpieza, en términos de liberación, ¿de qué? De ataduras. No olvidemos que la Biblia nos enseña que somos seres trinos, compuestos por espíritu, alma y cuerpo, y en cualquiera de esas 3 dimensiones pueden existir contaminaciones o ataduras que de alguna manera limiten nuestro crecimiento espiritual en cierto momento. Entonces, esa palabra diaconía nos habla de un servicio, de una asistencia. Cuando alguien se va a ministrar, lo que va a recibir es ayuda para poder ser libre, para poder ser desatado de diferentes situaciones o circunstancias, las cuales limiten mi crecimiento en el Señor. No necesariamente uno se ministra por pecado, aunque recurrentemente buscamos la administración como una confesión. De hecho, la palabra nos habla acerca de la confesión, no desde la perspectiva que nos fue enseñado en la Iglesia Católica, sino que una confesión efectiva, que no solamente versa en términos de la confesión como tal,
sino como el cambio de una actitud en cada una de nuestras vidas. Entonces, esa restauración, esa prosperidad, ese perfeccionamiento va a venir a través de la ministración. ¿Y qué es la ministración? Una ayuda. Cuando yo voy a ministrarme, debo de saber que lo que voy a buscar, amado hermano, es procurar una ayuda en aquello que yo tengo identificado en mi vida. No necesariamente tiene que ser pecado, pero circunstancias en nuestras vidas que nos han mantenido atados, tal vez por muchos años, y que pues a lo largo del vivir no hemos podido abandonar esta situación. De ahí es que necesitamos presentarnos delante de un ayudante, de un diácono, de un ministro, de un pastor, para que nos ayude a solventar cualquier situación. Probablemente ni siquiera la tengamos identificada en nuestra vida, mas sí experimentamos el contrapeso de no poder avanzar en crecimiento en ciertas áreas y en ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la diaconía, estamos hablando de ministración, más allá del servicio, como siempre hemos visto las diaconías en términos de servicio, y esta diaconía de la que estamos hablando nos habla del término de la administración, del buscar una ayuda para solventar situaciones internas que estén limitando mi crecimiento, ya sea físico, almático o espiritual. Proverbios nos dice el por qué es importante que yo como hijo de Dios busque la ministración. Algunas personas, a veces hablo con ellas y me dicen, pastor, ¿cuándo usted me puede administrar, verdad? Entonces la palabra correcta es ministración, no administración. Se lo digo pues porque es un tópico que muchas veces se vuelve recurrente, ¿verdad? Y es importante que hoy aprendamos. Pastor, mire, voy a pedir una cita de administración. Digo, de plano que quiere una asesoría de administrador de empresas. Pues, como soy administrador de empresas, tal vez quiere que lo ayude con algo de su negocio, pero cuando hablamos de aspectos de tipo espiritual, la palabra correcta a utilizar es la palabra ministración. ¿Por qué es importante en mi vida espiritual? Pues porque la Biblia dice que no le irá bien, tú lo tienes acá en pantalla, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, mire, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero los que confiesa, y se aparta, alcanza misericordia. Esa es específicamente la razón por la cual el Señor le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto mismo. El Señor no empezó a profundizar, mira, ¿y dónde te encontraron? ¿Y con quién te encontraron? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y por qué? No. Sencillamente, después de que todo el mundo la acusó, el Señor colocó con su dedo la línea divisoria, ¿verdad? Donde le pasó el tráiler a todos los que habían llevado a la mujer. Y el único requisito de parte de Dios, a través del Hijo, Cristo Jesús, hacia esta mujer que efectivamente había sido encontrada, él le dijo, vete y no lo hagas más. Y ahí es donde se hace rema lo descrito en el libro de Proverbios. Pero el que los confiesa, hablando en términos de la administración de pecados, situaciones cometidas que deben de ser abandonadas definitivamente. Pero vamos a ver más adelante cuáles son los instrumentos que muchas veces Dios utiliza para la administración, y aprendemos a ver que no todo lo que se presenta delante de un ministro o de un siervo delegado en autoridad, necesariamente en términos de administración, va nada más amarrado a la situación de pecado, sino que puede ir amarrado a situaciones de conducta, a situaciones de comportamiento, a atrofias adquiridas a lo largo de la vida, así como un Mefiboset que fue botado y fue lisiado de sus piernas, la mala administración por parte de una nodriza provocó que él no pudiera caminar. Y eso tiene una figura bien especial en las cosas de Dios. Aparte de eso, que es muy importante, yo quiero tocar tópicos muy concisos, aunque como te digo, este es uno de los temas que se entregan en los estudios de doctrina, porque es muy importante. Y es con respecto a quién me ministra. Y hoy estaba leyendo algunas preguntas que quiero, por favor, que todos los que estemos participando en esta noche traigamos nuestras preguntas. Miren, no hay pregunta tonta.
hay respuestas tontas. Yo quisiera, por favor, que toda pregunta, por sencilla que tú la consideres, que una vez la saques para que puedas salir de dudas si es que en lo tocante a esto tú necesitaras ese tipo de dirección. Y había entrado una pregunta que pues me la anticipó un poquito Pedrito y me decía en esa pregunta, si no estoy mal, la persona que le enviaba decía, ¿qué pasa si me quiero ministrar, pero con la persona que me ministro no le tengo confianza? Una de las cosas que nosotros debemos de separar, amados hermanos, es el hecho de que la ministración, y esto quiero que por favor lo entiendas bien claramente, la ministración obedece a una circunstancia de índole espiritual. Cuando nosotros hablamos de la ministración, estamos hablando de algo espiritual. Y ahí es que nosotros cuando tenemos cargas, cuando tenemos circunstancias, adversidades, por más maduro que parezca el hermano en el cual eventualmente yo pudiese tener o no confianza, debemos entender que el acto de la administración únicamente puede venir a través de la entidad pastoral y o en sus delegaciones. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces a lo largo del caminar cristiano vamos conociendo personas que pues, nos anteceden espiritualmente, nos anteceden en tiempo de congregarnos, y a lo largo de esa relación cristiana vamos adquiriendo vínculos relacionales. Y muchas veces, pues, en ese vínculo relacional de amistad, adquirimos confianza. Y en esa confianza nosotros, pues, de alguna manera, internamente, habilitamos en esa confianza la aperturación a tópicos y o a temas que definitivamente corresponden al interés espiritual. Entonces, quiero dejar claro, los que están habilitados, por eso es este tópico de quién venda mis heridas, porque no cualquier persona por madura, porque me anteceda en años en el evangelio, está habilitada para poderme ministrar. Pastor, yo tengo un año en la iglesia y fíjese que sé que me tengo que ministrar, pero aprovechando que el domingo me visitó la hermana Espiritiberta, y como es una hermana que ya está en la iglesia de hace muchos años, yo decidí abrirle mi corazón porque con ella tengo confianza. Mucho cuidado, amado hermano, porque en lo tocante a la ministración espiritual, nada más se debe de ejercitar. Eso es lo adecuado. Solamente se debe de ejercitar a través de los canales habilitados pastoralmente. ¿Por qué? Mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo 40, tú lo tienes ahí en pantalla. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, mire qué tremendo, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me escuchas o que siempre me oyes, dice esta versión, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice la Biblia, mire, y es aquí donde quiero sustentar lo que le estoy enseñando en esta noche. No abras tu corazón con cualquiera. El día que tú necesites abrir tu corazón para ser ministrado, es importante que busques el canal habilitado correcto que ha sido establecido en la casa donde tú te congregas. Es decir, el orden es muy importante. Es tan importante que lo primero que el Señor hizo en el libro de Génesis fue ordenar. Separó, apartó, hizo las lumbreras de arriba, hizo las lumbreras de abajo, separó las fuentes de agua de arriba, las fuentes, colocó orden. Porque en lo tocante a lo espiritual, bueno, yo diría que en todos los aspectos, pero hoy estamos hablando de la línea espiritual. En lo tocante a la línea espiritual, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos adquirir confianza con personas a las cuales pensamos que les estamos abriendo nuestro corazón
en términos de administración, y si no son los canales adecuados, habilitados espiritualmente de parte de Dios a través del orden en la iglesia. Aquí no estamos intentando obtener ningún tipo de control sobre nadie, solo estamos procurando hacer las cosas ordenadamente. Entonces, si el canal al cual yo abro o expreso la interioridad de lo que yo considero ministración no es un canal habilitado, corro peligro. ¿Corro peligro de qué? Número uno, la persona no tiene la autoridad espiritual delegada, la exousia, la autoridad en Dios, para poder orar por mí y declarar esa libertad. Esa exousia viene derramada primeramente por parte de nuestro amado Señor hacia la autoridad establecida en la iglesia, y a través de esto, en la delegación de la autoridad que el ministro pueda tener, habilitando los canales. Entiéndase, las personas que están autorizadas para poder ejercitar la administración. Si alguien va teniendo alguna duda, tal vez Pedrito o Sergito, por favor, en la medida que vamos avanzando, me pueden ir interrumpiendo para Pastor, preguntas que eventualmente se puedan acontecer. Amén. Sí, mijo. hay una pregunta, dice, si uno ya se ministró en el atrio, ¿hay que ministrarse también con otra persona en la iglesia? Sí, mira, una de las cosas muy importantes es que cuando tú vas y entregas esa carga, te estás ministrando delante de Dios, y eso debe de ser suficiente, que lo entregues delante de Dios. Pero entendemos que la Biblia nos declara que el que confiesa y se aparta, en ese término alcanza misericordia. Entonces, yo no quiero desvirtuar el hecho de que Dios y el Espíritu Santo puedan ministrar a alguien de una manera directa. Para nada. Ellos, el Espíritu Santo es nuestro guía, ¿verdad? Es Dios. Él puede hacer con su iglesia como quiera. Sin embargo, aquí es donde tenemos que ir aprendiendo madurez. Y los sentidos ejercitados en el discernimiento, amado hermano, vienen como consecuencia de la madurez. Porque una persona, mire, esto es bien delicado, porque una persona podría ir al altar con una condición genuina a derramarse en lágrimas delante de Dios, y Dios va a hacer su obra sin temor a dudas. Pero no es lo mismo ser ministrado por el Espíritu y ser atraído por el Espíritu, porque tenemos que ver qué situaciones nos pueden conducir al altar. Regularmente, lo que yo he encontrado a lo largo de mi caminar pastoral es que muchas veces hay personas que prefieren ir al altar. No estoy desvirtuando que eso no sea correcto, siempre y cuando sea bajo la guianza del Espíritu Santo. Y eso lo puedo saber yo a través de mi relación con Dios. Pero yo he encontrado a lo largo del tiempo que muchas personas prefieren ir con ese sentimiento de culpa al altar, a decir es Dios conmigo y nada más, porque muchas veces huyen de la vergüenza que provoca y ocasiona definitivamente la administración. Entonces, si lo que a mí me motiva a ir al altar, ojo, es la alianza del Espíritu Santo, y hay un mover que yo, esto no lo aguanto, pastor, y el Señor me dijo que lo debo de depositar, dale. Pero si lo que te está llevando al altar es ocultar con una aparente liberación espiritual, lo que te está procurando hacer es esconder el pecado interno por la vergüenza de no sentarme delante del pastor o del delegado a narrar la suciedad que hay en mí. Dice la Biblia que el que confiesa y se aparta. Eso lo platicamos hace como 2 o 3 domingos, que eso debe de ser una condicionante doble que se cumpla. Porque aquella persona que ha sido movida por vergüenza al altar está confesando delante de Dios, mas no está confesando delante de un orden establecido por Dios. Si el motivador es vergüenza, eso está incorrecto. Yo puedo ir, por ejemplo, a haber cometido una falta hoy, y con un tinte espiritual, eso ya depende de cuánto yo desee realmente ser libre.
con un aparente tinte espiritual. No, si yo ya lo fui a derramar al altar y eso es suficiente, gloria a Dios. Pero ¿cuál fue el motivador? ¿Realmente fue el Espíritu Santo el que te llevó al altar, o por no llegar a la oficina pastoral y confesar, decidiste que ibas a tomar un extravío y te vas a postrar? Al final del día, el que está siendo engañado internamente en el corazón es uno. Entonces Dios deja establecido la forma y la sistemática. Pero pues yo no te puedo decir no vayas al altar y no confieses. Lo único que te digo es garantízate que el Espíritu te esté llevando y no te esté llevando al altar la vergüenza de la no confesión. Porque dice la Biblia que el que confiesa y se aparta. El que solo confiesa y no se aparta no alcanza la misericordia. Eso dice la Biblia. Y si te apartas sin haber confesado, tampoco alcanzas la misericordia. Entonces hay que confesar y apartarse. Entonces la respuesta es la siguiente. Si el que te está llevando y motivando a confesar esto en el altar es el Espíritu Santo, porque Él tiene un trato especial contigo por alguna circunstancia, si el Espíritu te guía, perfecto. Pero eso solo lo sé yo. ¿Cuál es el motivador que me lleva al altar a confesar al altar? Que el pastor no se entere que acabo de cometer una falta y no quiero pasar esa vergüenza, porque hay vergüenzas que son muy feas, amado hermano. Y uno dice, no, hombre, si yo confieso esto, el pastor me va a sacar de la iglesia. Y no es la función de un pastor, la función, o por lo menos lo que yo tengo entendido, mi función es tomarte y llevarte delante del Señor que te libere y vete y no lo hagas más. Yo no me gusta como pastor instalar condenación en absolutamente nadie, porque yo no tengo la calidad para hacerlo. Entonces, si el motivador es el Espíritu Santo, correcto, hazlo. Pero si lo que te estás haciendo, porque no sé si ya se dio cuenta, a veces preferimos ir al altar para hacernos el pase, que el pastor no se entere que cometí tal falta, igual yo ya lo confesé delante de Dios, Dios y yo, mayoría absoluta. Si eso es lo que te mueve, va a ser cuestión de tiempo que empieces a ir recurrentemente al altar, porque estás amarrado y estás de alguna manera, amado hermano, atado a esa condición de pecado. Entonces, pueden haber motivadores que me acerquen al altar. Uno de ellos, que yo he podido observar recurrentemente a lo largo de mis 30 y pico de años cristianos, es que muchas veces las personas buscan el altar como un mecanismo de evasión a la confesión delante del ministro. ¿Por qué? Pues porque al final del día, hablar de mi condición de pecado me va a provocar vergüenza. No sé si eso explica la pregunta, por favor. Pastor, solo una cuestión. Es que alguien tiene ahí la mano levantada. Hablemos, platiquemos, no hay problema. Yo voy avanzando como pueda, pero lo más importante es solventar las dudas. De nada me sirve sentarme 2 horas a darle un tema si se va con las mismas dudas. Prefiero avanzar con las dudas. Es más, es un tópico, es un tema que hemos manejado recurrentemente y creo que debemos de hacerlo de una manera correcta. Lo que se necesite preguntar, avancemos, no hay ningún problema. Ok, Carlitos, haceme favor, hermano, buenas noches. Gracias, buenas noches. Por favor, bendiciones, pastor. Gracias, bendiciones, pastor. Yo tengo una pregunta. Carlitos, gusto de escucharte. Gracias, igualmente. Yo tengo, hasta lo que he entendido ahorita, una administración es una confesión, ¿ya? Pero mucha gente, como usted acaba de decir, prefiere externar sus pecados, por así decirlo, ante Dios, antes de que, como usted dijo, pasar vergüenza ante cualquier otra persona que lo pueda administrar a uno. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es ahí, ¿es mejor hacerlo ante Dios antes y después ante un ministro, o primero el ministro y después a Dios? Mira, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que todos los ministros nos obedecemos, bueno, los que hemos sido colocados en el orden de Dios. Y ahí es que viene quien venda mis heridas. Tenemos que haber sido establecidos en el orden de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos a lo largo de la palabra es precisamente lo que tenemos en pantalla. Y esto creo que de alguna forma
va a solventar esta inquietud. El seguir leyendo lo que tenemos ahorita va a responder, Carlitos, esa pregunta que tú me estás haciendo. Mire, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La liberación la ejercita Cristo Jesús. Esa vuelta a la vida, dice la Biblia que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, eso es sobrenatural, lo hace Dios. Jesús es Dios. Pero si tú te das cuenta, más adelante, avanzando en el versículo 43, en tu pantalla, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Liberación. Lo trajo de vuelta a la vida, le da liberación y clama a gran voz. Dice acá, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice la palabra, atadas las manos y los pies vendados. Y el rostro, que es aquí donde también tenemos que poner algunas acotaciones, y el rostro envuelto. Las manos y los pies atadas, pero el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a sus siervos, a los apóstoles, a los ministros que estaban con él, no sé si me doy a entender, les dijo, tú lo tienes acá en pantalla, mira, él les dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces vemos el poder restaurador de Cristo Jesús, Dios, operativo en Lázaro, porque entendemos que el que ejercita la liberación es Dios, a través del Espíritu Santo, a través de las diferentes ministraciones. Más adelante vamos a ver qué tipo de ministraciones hay. Pero la labor de desatar le fue dada a los ministros. Entonces, con un corazón, tú no tienes que ir a un altar necesariamente para hablar con Dios. Tú puedes hablar con Dios en tu habitación, postrado, parado, sentado, el lugar donde tú sueles tener comunión con Dios y hablar con Dios. Y decirle, Padre, tú sabes que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Tú sabes que yo a lo largo de muchos años he procurado, hablemos de algo falaz, algo que se viene. Yo he estado mucho tiempo amarrado al problema del alcohol. Es una situación un poco más recurrente, desafortunadamente, en nuestro entorno masculino, ¿verdad? Señor, tú sabes que yo esto, Padre, no lo quiero en mi vida. Y empiezas a ministrar. El que va a traer esa liberación es Dios. Él te va a hacer libre. Él te va a dar a ti todos los elementos que tú necesitas, así como lo hizo el Señor Jesús. Lázaro, Carlos, Byron, y ministra a través de esa oración en el Espíritu. Pero si el Señor Jesús considerara que los siervos y los ministros no hubiesen sido necesarios, de una vez él hubiera desamarrado de sus manos y de sus pies a Lázaro y él mismo lo hubiera enviado. Pero el Señor Jesús lanza la instrucción de liberación que viene como consecuencia de un corazón contrito y humillado delante de él. No necesariamente en un altar. Decirte, hazlo en un altar, solo que el Espíritu Santo esté marcando, solo en el altar puede ser. Pero tú te puedes comunicar con Dios cuando vas manejando, cuando estás tal vez en alguna montaña tomándote tu cafecito porque te tocó salir a trabajar. Lo puedes hacer a los pies de tu cama, orar con un corazón y el Señor te va a decir, voy a hacer y te voy a traer de vuelta a la vida. Pero son mis ministros los que te van a desatar para dejarte ir caminando. Desde ahí es que entendemos, Carlitos, que pues evidentemente tu corazón abierto a Dios lo puedes en el altar si es hacia donde el Espíritu Santo te lleva, en tu habitación si es donde el Espíritu Santo te tocó, pero el Señor te va a decir siempre que hay que desatar para dejarte ir, y esa labor no la ejercita Dios, sino que se le entrega a los siervos. Entonces de ahí es que es importante que tú te presentes delante de un ministro. Como te digo, esto es lo que nosotros encontramos, excepto que el Espíritu Santo te dé una instrucción diferente. Pero pues eso ya depende mucho de la madurez que tú tengas y de que de una manera consciente y madura
tú sepas que realmente así se está dando la situación y no estás procurando violentar el orden de Dios. La orden de parte de Jesús, Dios, para que Lázaro pudiera continuar caminando, fue hacia los ministros. Ustedes desaten. Jesús lo hubiera podido hacer, mas no lo hizo. Dice acá, mira, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desaten, ¿a quién? A los siervos que estaban, a los pastores que estaban con él, a los apóstoles, a los ministros que estaban con él. La labor de desatar es de los ministros. No sé si me doy a entender, Carlitos. Sí, pastor, muchas gracias, quedó muy clara y muy excelente la respuesta, gracias. Muy bien, Carlitos. ¿Algo más, Sergito, o continuamos? Pastor, solo para darle pie de imprenta al hecho de poder confesar nuestros pecados unos a otros, dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, Sí. y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es importante, por eso es que tenemos que entender quién venda nuestras heridas. Porque mira, una de las cosas muy interesantes que nos muestra acá, en estos versículos que acabamos de ver en Juan 11:40, del 43 en adelante, es que él venía atado de manos, vendas. Ojo, por favor, con esto. Por eso es tan importante saber delante de quién yo voy a ir a ministrarme. Porque sí es importante que sean los ministros los que actúen en el proceso de desatar, la labor de desatar a través de las ministraciones, porque no es únicamente la ministración como confesión la que me va a dar libertad. Existen diferentes tipos de ministraciones, las cuales Dios va a utilizar conforme a su gracia y conforme a su sabiduría en mi vida. Es decir, es probable que yo a través de una administración hablada obtenga liberación, pero puede que a través de una prédica entregada y a través de un fluir del Espíritu Santo yo sea más libre, habiéndome acercado a un pastor a confesar lo que yo tengo internamente. ¿Por qué te digo esto? Porque Lázaro venía atado de manos, y dice la Biblia que también le ataron los pies con vendas, pero el rostro lo traía envuelto. Mira lo que dice acá en letra verde en tu pantalla. No era costumbre del pueblo hebreo vendar muertos. Entonces lo que se había ejercitado sobre la vida de Lázaro no era una costumbre hebrea, era una costumbre egipcia. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Porque eran los egipcios los que vendaban, no eran los hebreos. Entonces de ahí es donde vemos nosotros que muchas veces es muy importante donde yo voy a abrir mi corazón para ministrarme. ¿Por qué? Porque si tú te ministras en un lugar equivocado, en vez de estarte colocando vendas de vida que existe bíblicamente según el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 57, aquí está en tu pantalla. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. Hemos hablado muchas veces del superdiscípulo, ¿verdad? De José de Arimatea, que José de Arimatea fue el que se rifó después de la muerte del Señor Jesús. Él se encargó de todo lo que venía después. Él es un discípulo superlativo. No anduvo con él todo el tiempo, pero cuando hubo que rajar ojote, Arimatea dijo, yo voy a hablar con quien da la autorización, yo me voy a encargar y voy a ver cómo se baja. Él se echó la carga de bajar al Señor Jesús del madero. ¿Dónde lo van a enterrar? No hay dónde. Ok, aquí está un sudario limpio y nuevo, por favor envuelvan el cuerpo. ¿Quién proveyó todo eso? José de Arimatea. Y la tumba donde el cuerpo del Señor Jesús reposó, ¿quién la había comprado? José de Arimatea. Entonces dice acá, mire, en el versículo 58, o vamos a regresar mejor hasta el 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo. Mi respeto es para José en términos discipular, otro discípulo de Jesús. Ahí dice, mire, José de Arimatea, discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y tomando a José el cuerpo, lo envolvió
en una sábana limpia. Mire qué diferencia envolver el cuerpo en una sábana limpia que atar pies y manos y colocar en el rostro una envoltura. ¿Por qué? Porque la costumbre hebrea era colocarlos en mantos limpios, pero la costumbre egipcia era atar pies y manos. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de que existen dos tipos de vendas. Las vendas que se utilizan en el acto sepulcral mortuorio y las vendas que se utilizan en términos de restauración. Entonces, cuando nosotros nos acercamos delante de alguien a abrir nuestro corazón, que no haya sido delegado espiritualmente en esa tarea espiritual. Es que a veces pensamos que ministrarnos es sentarnos a platicar y terminamos platicando algunas veces con personas que al final de los años terminan, amado hermano, hablando de nosotros, contando nuestras intimidades, interioridades, que un día abrimos en mucha confianza delante de él. Pero ¿de quién fue la culpa? La culpa fue mía, porque terminé abriendo mi corazón con alguien cuyas costumbres no eran costumbres hebreas, espirituales, sino que eran costumbres egipcias, mundanas. Pero es que el hermano parecía muy espiritual y ya tenía 30 años en la iglesia. Pues tener 30 años no es una garantía de madurez. En lo natural vemos hombres de 40 años que parecen chiquillos de 15, amado hermano, como encontramos jóvenes de 20, 25 años, que tienen una madurez extraordinaria más allá de una persona adulta. Entonces, ¿quién venda mis heridas? ¿Delante de quién yo me ministro? Eso es muy importante. Porque si no es el canal espiritualmente abierto para mi bendición, difícilmente yo voy a salir de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque solamente el delegado en la línea del Espíritu es aquel que es avalado por parte de Dios para poder ser un vehículo de liberación a la vida de los creyentes, entiendas, el ministro, pastor, y también los maduros delegados que corren bajo la responsabilidad del pastor. No sé si me doy a entender. Pastor. Sí, hijo. Hay una pregunta, hay una hermana que dice que pidió cita con su pastor para irse a ministrar, su pastor no podía y le delegó a una persona. El día que iba a hacer su ministración, ella pudo discernir, comenta, que no era correcto hacerlo con esta persona. A los meses se enteró que la persona que la iba a ministrar estaba en adulterio. La pregunta concreta es, ¿de haber sido ministrada, esta persona podría haberla contaminado? Sí, la respuesta es sí. Y no quisiera entrar en profundidades, porque me tendría que pasar llevando la autoridad del pastor, pero la respuesta a la pregunta es sí. Aunque ahí la cuenta corre a cuenta del pastor. ¿Me entiendes? Porque pues, el pastor tiene que saber a quienes tiene a la par. Y en términos de las situaciones de administración es mucho más delicado. Por eso es quien venda mis heridas. Yo entiendo que era el ministro pastor, pero ahí la cuenta no corre ni valga la redundancia, el monto a pagar no corre ni siquiera cuenta de mía que me fui a ministrar y me ministraron mal, o el hermano que estaba mal, sino que aquí la cuenta va a nombre del pastor, porque la delegación de la administración viene a través del ministro y muy seguramente hubiera salido contaminado o contaminado. No sé quién sea. Pastor, otra pregunta. El hermano José Rangel, solo voy a hacer esta pregunta y cuando ya, después de que el pastor la haya respondido, me hace favor de abrir su micrófono. Solo deme chance, porque esta entró antes. Deme un chancecito, hermano, por favor, le ruego. Pastor dice, si pido una cita para una administración y delegan a una hermana con la cual servimos juntas, pero si esta administración es con una persona conocida, puede causarle a uno incomodidad. Sí, definitivamente. La administración se tipifica, perdón los varones y perdón las varonas, las hijas de Dios, con mucho respeto paterno, le voy a decir lo siguiente, por favor. La administración es el equivalente a la visita ginecológica. Muchas mujeres intentan buscar ginecólogas. Algunas dicen que las ginecólogas no les gustan porque son más groseras, son más pesadas.
otras dicen que no les gustan los ginecólogos varones porque pues se sienten aunque sean muy profesionales, se sienten incómodas. ¿Por qué? Porque la visita ginecológica requiere estar desvestido completamente y una aperturación que no se realiza en cualquier momento ni con ninguna persona, más que eventualmente la intimidad con un esposo. Pero regularmente la administración provoca incomodidad. Entonces, cuando se ha servido con las hermanas a lo largo del tiempo, una de las cosas muy importantes que yo he aprendido a lo largo de mi caminar en el Señor es que aquella persona que ministra se constituye en un vaso de línea espiritual. Entonces, como tal, en esa línea espiritual debe de existir una aperturación. Son cosas que a veces suceden, no es el recurrente, eso se da en un caso cada 100, cada 200. Entonces creo que lo que debe de existir ahí tal vez es una confianza pastoral y decirle, pastor, mire, usted me ha delegado con la persona y pues con la hermana nos conocemos de hace 40 años, pues, y abrir mi corazón de estas cosas delante de ellas, siento yo que va a ser contraproducente por el nivel de amistad que tenemos. Si el pastor es maduro, te va a decir, no tengas pena, hija, te voy atrás, porque afortunadamente, bueno, lo digo en Fortaleza de Sion, hay muchos vasos preparados muy lindos. Entonces, en el mejor de los casos, bueno, hija, hay que tener confianza, hay que acercarse al pastor, hay que tener confianza pastoral. Mire, pastor, con esta hermana vengo sirviendo aquí en la iglesia desde hace 20 años, porque las dos venimos casi que juntas a la iglesia. Entonces, pues si le abro estos aspectos, para mí es complicado, porque aparte de ser la persona que me ministra, ella es muy amiga de la familia. Entonces eso me limita. El ministro que es prudente y que es maduro, lo va a entender. Lo va a entender. Miren, ¿por qué el pueblo hebreo no envolvía en vendas? No era costumbre hebrea colocar vendas, porque regularmente las vendas obstaculizan el salir de ese mundo de muerte, de ese mundo de pecado. Entonces, mi sugerencia es comunicación. Habla con tu pastor, expone la situación. Yo estoy seguro que si tu pastor es una persona espiritual, lo va a entender y te circulará con alguien con quien sí sientas esa libertad. Aunque al final del día, quien va a ejercitar esa liberación, esa administración, es el Espíritu Santo a través de cualquier vaso. Regularmente procuramos enseñar al pueblo que el Señor nos ha permitido pastorear, el hecho de que ellos tienen que ser abiertos con el delegado. Bueno, está bien, no hay problema, pero si eso te limita tanto, habla con tu pastor y muy seguramente en los equipos de trabajo que se manejan en casa, te delegará con alguien con quien puedas tener un poco más de libertad. Es comprensible, ¿me entiendes? Yo sé que el que ministra es el Espíritu Santo y hemos sido enseñados, ¿no? Que la atienda a ella y que con ella va, porque quiere solo ministrarse con el pastor, ¿no? Es con el delegado. Entonces, pero si existe esa limitante, habla con tu pastor y que te cambie de hermano, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Si es un ministro espiritual y maduro, te va a decir, entiendo, hija, sí, ustedes tienen una amistad y se conocen de mucho tiempo. Parte de lo que debe de considerar el ministro, puede haber una limitante, ahí puede haber una venda. Entonces, mejor liberemos esto y que la atienda regularmente es, en el caso de las mujeres, pastora Lisette, ¿verdad? Junto con su equipo. Pero es que dentro del equipo de pastora Lisette hay alguien con que yo crecí, lo conozco, la conozco mucho. Entonces vamos a buscar a alguien más con quien no tengas esa atrofia. Al final del día, el más interesado en que seas libre, después de ti mismo, es tu pastor. Pues si yo encuentro como ministro que hay limitantes de aperturación, ¡pum!, trato de buscar otro canal a través del cual tú alcances ese nivel de bendición. Entonces no lo creo. Ojo, hay que hacer ver esto, no es un caso cada 3, no, este es un caso cada 100. Este es un caso cada 500 casos. Entonces, como caso aislado, se considera como un caso aislado para que puedas ejercitar esa confianza. No sé si me doy a entender.
Pastor, está el hermano José Rangel. Hermano, por favor, concreto la pregunta, si fuera tan amable, le ruego. Sí, únicamente, pasado buenas noches. Mi pregunta es, ¿una administración puede ser en forma virtual o personal? Mira, siempre, a lo largo de la historia, te digo, porque para nosotros como iglesia cambió mucho a raíz de las situaciones que hemos experimentado ya casi por los últimos 3 años, ya en marzo del próximo año, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, pero bueno, 2 años y medio hemos experimentado por la situación pandémica. Entonces, la necesidad de la administración fue latente, hubiese o no hubiese pandemia. Entonces, ante la necesidad latente de atender los casos de administración, decidimos aperturarlo por una manera virtual, así como estamos llevando a cabo ahora las enseñanzas. Pero no fue algo que buscamos por comodidad, sino que fue el medio paliativo que teníamos a la disposición en ese momento para no dejar 2 años parqueados al pueblo prácticamente, sin bañarse, sin limpieza. No sé si me doy a entender. Entonces, de pronto no es lo más conveniente ni es lo que más recurrentemente nosotros habíamos venido ejercitando. Pero ante una vicisitud como la pandemia, tuvimos que aperturarnos a hacer cosas que definitivamente antes, y mira cómo afortunadamente la tecnología había avanzado, pues que nosotros como iglesia, bendita misericordia de Dios, no dejamos de atender ninguna reunión, aunque no nos congregamos por 2 años. Entonces yo creo que ya una vez la situación pandémica o el peligro pandémico ha disminuido, yo pensaría que las administraciones debieran de ser personales. Pero, por ejemplo, tú trabajas en el interior de la República y estás en Izabal y está sucediendo algo que realmente necesita tomar acción en ese momento. No te vienes de Izabal para la capital para que te ministren 1 hora, entonces activas una videollamada. Recuérdate que igual los ámbitos espirituales no obedecen a la manifestación física, eso obedece a la parte espiritual. Yo creo que lo óptimo es procurar buscar una administración ya en plaza, ahora que ya podemos, procurar buscarlo personalmente. Si hay alguna vicisitud o una circunstancia, pues se atiende de igual manera la consejería o la administración. De todas maneras, cuando oramos en el Espíritu, y en eso no hay limitante por parte de Dios. Entonces, me era necesario enseñarlo desde este lado también, pues porque no es lo más óptimo hacerlo por videoconferencia, pero cuando fueron los únicos elementos que tuvimos, tomamos acción y seguimos ministrando de manera virtual, a manera de que durante 2 años, bueno, yo no sé si tú sabes, pues, pero mucha iglesia cristiana en esos 2 años sucumbió, mucha iglesia cerró, muchas ovejas manifestaban no conocer de sus pastores por más de 1 año y medio, 2 años. Yo no me congrego pastor y ahora lo oigo por la televisión o lo veo por las redes, pues porque tengo ya 2 años de no saber qué fue de mi pastor. Entonces hubo congregaciones que no estaban preparadas ni tecnológicamente ni capacitadas. Y ¡pum!, aterrizaron congregaciones completas que cerraron. Entonces, yo creo que lo óptimo es poder buscar esa administración de manera presencial. Pero si existen vicisitudes, yo no encuentro ninguna limitante en términos de poderte ministrar de una manera virtual, en el entendido que la administración es en el espíritu. Pero procuremos buscar la administración de manera presencial. Yo creo que es lo más conveniente. Mas si no tuviéramos ese acceso a la conveniencia pronta, no veo ninguna limitación en el espíritu de que nos podamos comunicar, así como lo estamos haciendo hoy, y que yo desde acá pueda orar en el espíritu sobre tu vida y que tú donde estás puedas recibir. Pues lo que corresponde al espíritu no está delimitado por lo material. No sé si me explico.
Pastor, hay una pregunta, hay una persona reciente, solo antes de que me des la respuesta, hay una persona que levantó su mano antes de Chatía, hermano Luis creo que era, si no estoy mal, para que levante la manita para darle el chance. Hay una pregunta, dice, una persona de reciente incorporación a Fortaleza de Sion, Amén. ¿al cuánto tiempo de estarse congregando debe ministrarse? Es su pregunta. Hay personas que se han adherido con nosotros con permiso de los pastores de donde vienen, donde ni siquiera se han congregado y pues están en ministración. O sea, Fortaleza de Sion atiende ministraciones de otras congregaciones, siempre y cuando su pastor, porque dice la Biblia que todo se hace en orden y decentemente, lo esté autorizando. Entonces no es necesario congregarse en Fortaleza de Sion, pues porque, mire hermano, hay situaciones tan inverosímiles que uno dice, bueno, como pastor, nosotros manejamos algo que es la ética ministerial. Y nos hemos encontrado a lo largo del camino, Pedrito no me dejará mentir, que cuando estuvimos transmitiendo acá desde mi casa a lo largo de esos 2 años, los servicios dominicales, las enseñanzas y todo, había gente que llamaba para preguntar si le podíamos ministrar, porque la congregación donde él estaba no creía en la administración. Pastor dice que eso no está bien y que no se hace. Aquí no ministramos. Que sea Dios el que te libere. Entonces le pregunto, pastor, ustedes me pueden atender porque ya el espíritu me inquietó y yo siento que sí necesito hablar porque después de la enseñanza recibida, el espíritu me está moviendo y necesito ministrarme. Ok, no hay problema. Con gusto. Nosotros entendemos, amado hermano, esa parte. Y se les dice, bueno, ve y pídele permiso a tu pastor, y si tu pastor te da el aval, porque entendemos que no eres oveja de esta casa, si tu pastor te dice sí, e inverosímilmente, aunque los pastores dicen, no, aquí no ejercitamos la administración y no creemos, sí avalan para que sus ovejas en algunas oportunidades salgan a buscar administración. Entonces, no necesariamente eres miembro, no digamos. Si tú te integraste el domingo, recién pasado, ¿cuándo fue? Eso fue ayer. Si ayer recibiste cobertura, bueno, no ayer, sino que regularmente oramos por coberturas, los servicios de Santa Cena. Eso es este próximo domingo. Pero si recibiste cobertura hace el domingo de la última Santa Cena, y ya tengo 3 semanas, pastor, 4 semanas congregándome con ustedes, ¿puedo recibir ministración? No hay una limitante de tiempo para que tú puedas solicitar esa ayuda de ministración, ¿verdad? En tu vida. Con un día, con un mes, con un año, con la necesidad que existe en tu corazón, solamente solicitan. Por eso te digo, incluso hay hermanos que ni siquiera están con nosotros y que a lo largo de esos 2 años se pegaron desde los diferentes departamentos. O sea, necesito ministrarme. Lo estoy llamando de Huehuetenango y ya le pregunté a mi pastor, me dijo que sí, porque fíjese que él no cree en la administración. No hay problema. No podemos ir a Huehuetenango y tú no puedes venir acá. Hablemos por la parte virtual y Dios opera de una manera sobrenatural. Entonces, si ya eres parte de Fortaleza de Sion, cuando tú sientas la necesidad, pasas a la oficina con hermana Sarita Albarca, solicitas tu cita de administración y desde ese momento estamos habilitados para poderte apoyar en el nombre del Señor. A veces con las personas que no son parte de la congregación se lleva un poquito más de tiempo porque requerimos su aval pastoral para que la administración venga en el orden de Dios. Porque de nada le sirve venirse a ministrar escondiéndose de su pastor. Eso no es ordenado. Y pues aunque se está extendiendo el tiempo y se le está atendiendo, de alguna forma eso ya está generando desorden. Y Dios no opera en el desorden. Pero si tú ya estás con nosotros, enhorabuena, qué bendición. Cuando necesites ser ministrado, solo solicita tu cita y con todo gusto buscamos los mecanismos necesarios para poderte atender. Amén. Claudita Ávila, adelante, Chatía. Dios les bendiga, mis hermanos. Pastor, muchas gracias por tu enseñanza. Yo quería preguntar, en fortalecer el punto anterior, donde el hermano preguntaba si era propio que a distancia se pudiera hacer la administración. Y a mí me vino a mi mente la vez que Jesús es abordado por el centurión
Cuando Jesús es abordado por el centurión, Jesús no tuvo necesidad de llegar hasta donde él estaba, sino que el mismo centurión le dijo, yo tengo gente, lo voy a parafrasear porque en la Biblia está bien largo, yo tengo gente a mi mando, le dijo, y yo doy la palabra y él va y lo hace. Yo digo, él viene y yo digo, venga, y él viene. Entonces le estaba diciendo ahí que él solo tenía que decir la palabra. Eso fue a distancia, que no estábamos usando las redes sociales, sí, pero sí puede haber una manifestación de sanidad y de salud en el alma a través de una administración de esa manera, siempre y cuando seamos genuinos en lo que estamos manifestando, ¿verdad? Esa es mi aportación. Tremenda, Claudita. No se me había venido ese concepto, pero es exacto. O sea, no era necesaria la presencia. Pues sí, gracias, Claudita. Yo creo que tu aporte es más que enriquecedor en este momento ante la situación de la administración a distancia, entiéndase virtual. Pues porque el centurión recibió sanidad. Mire, ni siquiera conoció a Jesús. Como bien dice Claudita, ni siquiera el Señor Jesús, es más, no se conoce cómo se llamaba el siervo. No. La Biblia solo dice el siervo del centurión, pero cuando el Señor manifestó la palabra, dijo, ya tu siervo fue sano, tranquilo, no te preocupes. Y el centurión lo conoció. Entonces, la sanidad la recibió a distancia. Es donde esto avala y podría ser un pie de imprenta que la oración en el Espíritu no obedece a las limitantes físicas, terrenas, que nosotros muchas veces tenemos. Y gracias, Claudita, eso enriquece esa parte. No es necesaria la presencia física para la manifestación de un milagro genuino de parte de Dios. Definitivamente. Muchas gracias, Claudita. Pastor, adelante. Hay dos preguntas, te las voy a plantear, pero yo creo que las voy a decir por respeto a quienes las han planteado, pero yo creo que las dos van en la misma línea. Una dice... Perdón, que tenga periquitos, por favor, apague su micrófono, porque aquí estamos oyendo todos los periquiteríos. Gracias, perdón, Sergito. Dice que si existe algún filtro de parte de las coberturas hacia los delegados que ministran para que en realidad sea efectiva e íntima la administración. Y la segunda pregunta, que creo que va en esa misma línea, dice, ¿qué características espirituales o dones deben tener las personas que ministran? ¿Qué ves tú en lo espiritual a las personas que delegan? ¿Cómo debe ser el vaso para saber si ya está preparado para ministrar? Ahí te tendría que dar una enseñanza que obedezca específicamente a los requisitos de aquellas personas que ministran. Pero eso es una enseñanza adicional. Aquí podríamos pasar otras 2 horas hablando solo de ese tópico. Pero pues hay muchas cosas que uno como ministro toma en consideración. Por ejemplo, número 1, y la más importante, la habilitación por parte del Espíritu Santo a través de la directriz pastoral. Es que el Espíritu Santo coloque en el corazón del ministro, y eso es algo que yo siempre lo es, y ahora qué bueno que lo tocamos en esta línea, pero siempre hemos hablado acerca de que el pastor tiene que tener de alguna manera el discernimiento instalado. Vamos a traer a colación otro aspecto, como por ejemplo el nombramiento de ministros, pastores, o el nombramiento de pastoras, o el nombramiento de profetas dentro de la congregación, porque todo eso se tiene que hacer conforme al Espíritu. Entonces, una de las cosas más importantes, y la más importante que yo personalmente tomo en consideración, porque te digo, para esto tendríamos que hacer un tema magistral con todos los requisitos, el cual pues evidentemente hoy no traigo y no vengo preparado para enseñarte acerca de los requisitos de los que ministran. Sin embargo, yo creo que es un tópico que vamos a tener que enseñar. Esto ya lo hemos de alguna manera platicado en el área de administración y tenemos también, por así llamarlo, una enseñanza conjunta con el área de administración, dentro de los cuales tocan estos tópicos. La alianza del Espíritu, donde el Espíritu Santo te muestra a ti como ministro a quien avalar y o habilitar. Número 2, que sea una persona de buen testimonio delante de la congregación.
Entiéndase, de buen testimonio no quiere decir que cuando aparece el primer hermano que no le parece algo y se queja, instala en automático el mal testimonio en el hermano, porque no necesariamente la realidad de una persona es la apreciación de otra. El buen testimonio, la madurez, el conocimiento doctrinal de la palabra, y algo que yo personalmente tomo muy en cuenta es la madurez que manifiestan ante el tiempo de congregarse. No estoy diciendo que los más viejos o los que más tiempo tengan en la antigüedad son los indicados, pero ya debe de haber transcurrido un tiempo donde se han adoctrinado, donde se han preparado, donde se han capacitado. Tienen que ser capacitados en el término de la administración. Entonces, son muchos tópicos los que se toman en consideración, pues al final del día termina siendo un brazo extensivo pastoral. El pastor no es infalible y muchas veces a través de circunstancias acontecidas aprendemos. Pues porque te digo, en algunos momentos cometí error habiendo nombrado a algunas personas. Estoy hablando de hace más de 10, 15 años de ocurrencia. No, mentiría si son 10, 15 años. Más o menos, bueno, ¿cuántos tenemos ahorita? Ya vamos para 19 años, ¿verdad? 18. 18. Este año cumplimos 18 o 19. 18. 18. Ok, madurez de edad, dirían, ¿verdad? Pero durante de esos 18 años, tal vez sí, entonces sí hace como unos 15, 16 años, cometí la falta, pues porque también estaba aprendiendo como pastor en ciertos aspectos. Tienes que saber que yo también voy creciendo y voy aprendiendo, y que yo no tengo un curso teológico ni he recibido una enseñanza de cómo ser pastor. El llamamiento vino a través de Dios. Y pues se instalaron algunas personas que al final del día terminaron mostrándose no muy maduras. ¿Cómo se encontró la inmadurez? Empezamos a ver la filtración de algunas ministraciones en automático. ¡Pau! Venga para afuera y sentado. De ahí es que en ese entorno, pues, hicimos algunos cambios. Como te digo, no somos infalibles. No estás en la iglesia perfecta, pero sí estás en la iglesia que procura agradar el corazón de Dios, y cuando encuentra una falta o alguna circunstancia que no viene en bendición del pueblo, procuramos dejar de hacerlo. Entonces, el filtro primeramente es pastoral, testimonio, madurez, conocimiento de la palabra, ser capacitado en términos de lo que es la administración también, ¿verdad? Y sobre todo, yo creo que lo más importante, que el Espíritu Santo nos dé la luz verde de que la persona es la indicada para poder actuar. Para eso, pues entra, en el caso, por ejemplo, del área de administración de damas, cuando se va a convocar a alguien a trabajar en el área, se ora primero por ello, para que el Señor muestre quién es la persona y se evalúa que es una persona primeramente de un buen testimonio, que tenga crecimiento espiritual, que sea una persona madura, que sea una persona que busca de Dios, pero no porque lo dice, sino porque como ministro tú lo ves, etcétera. Son muchas las virtudes que de alguna manera uno procura visualizar en aquellas personas que adhiere a los equipos pastorales. Sin embargo, pues ya ves que a pesar de ello siempre surgen situaciones y circunstancias las cuales son propias de todas las congregaciones. Antes uno decía, ay, pues nos pasó, ¿verdad? Pero pues cuando vas caminando en el Señor te das cuenta de que en todas las iglesias se cocen las mismas habas, se comen los mismos frijoles, ¿me entiendes? Entonces, solamente en diferentes dispensaciones y tiempo, pero a través de este tipo de circunstancias vamos adquiriendo madurez y vamos corrigiendo en términos del avance en el Señor. Amén. Pastor, un par de preguntas. Dice, si el alma ya está conquistada, ¿aún así necesita más de ministración? Definitivamente, cuando se habla de ministración, el alma es una de las 3 áreas de las cuales se podría uno ministrar. Entonces, no todo lo que se ministra en la vida de un hijo de Dios corresponde al alma. Hay ataduras corpóreas, hay ataduras espirituales. Entonces, el hecho de que ya hayas recibido ministración en tu alma y te sientas en tu alma en óptimas condiciones, cuando yo motivo a la administración, cuando yo permito la administración en mi vida,
es para traer a colación aquellas cosas que limitan mi caminar, y no todas obedecen al alma. El alma son sentimientos, pero no todas las ataduras que nosotros vemos activas en medio del pueblo obedecen al alma. Entonces, esto es parte de lo que yo estaba, o lo que quiero intentar enseñar, que yo creo que esta enseñanza de hoy se nos ha vuelto ya corta, y tal vez la vamos a seguir, si Dios nos lo permite, y el hermano Sergito nos da el privilegio de poderlo continuar el próximo día lunes. Pero pues una persona puede estar muy bien ministrada de su alma, pero tener, mire, perdón lo que le voy a decir, y les ruego mucha disculpa a las personas adultas y a los jóvenes. Pero, por ejemplo, un caso que, no le voy a decir que es el único caso, pero de lo que suele sonar más en los procesos de administración, que uno pensara que obedece al alma únicamente, y pensara que obedece únicamente a los jóvenes, son las pasiones juveniles. Y hay situaciones instaladas en los miembros, lo que Pablo enseña a través de la palabra como la ley en los miembros. Una persona puede estar muy bien ministrada de su alma, pero perdón, lo que le voy a decir con mucho respeto, por favor, varones y varonas, por sus hijos y sus esposas, pero un hombre puede estar, por ejemplo, que no obedece al alma necesariamente, es parte de, pero puede tener un problema significativo con problemas de masturbación, ya estando casado, ya siendo un hombre adulto, 40, 50 años, y no lograr abandonar ese espíritu de la masturbación en su vida, a pesar que es padre de familia y tiene hijos. Entonces, mi alma puede estar ministrada, pero puede que tenga mis miembros atados. Entonces, cuando hablamos de ministración y hablamos de liberación, no todo corresponde al alma. Eso se tiene que ver en el proceso de la administración, porque hay manifestaciones, por ejemplo, que son corpóreas, que obedecen al espíritu, a un espíritu trastocado, a una posesión demoníaca. Pues mi alma está bien porque pues no tengo sentimientos encontrados, no soy iracundo, no soy una persona melancólica, pero pastor, perdóneme, mire, busco de Dios, oro sin cesar, soy una persona que procura guardar lo que la palabra dice, pastor, pero no logro dejar la situación de la masturbación. Entonces, ¿a dónde obedece esto? Cuando una persona tiene problemas, obedecen básicamente a atrofias que se han presentado a lo largo de su vida. Entonces, la administración, nosotros nos presentamos delante de aquella persona delegada para abrir nuestro corazón y expresar todo aquello que no ha traído bendición hacia nuestras vidas y no necesariamente obedecen a la situación del alma. Entonces, cuando una persona se ministra, en ese proceso de la administración puede venir una liberación al alma, o puede el espíritu guiar a situaciones de amarres ancestrales. Por ejemplo, una persona puede tener problemas, como le decía, leyes instaladas en los miembros. O sea, cuando se habla de administración, vamos a buscar adentro todo aquello que no agrada el corazón de Dios y que pueda ser lo que está produciendo. No necesariamente es un alma bien ministrada, ¿me entienden? Porque pues no soy una persona que tenga problemas en mi corazón, no soy iracundo, pastor, tengo un carácter afable, soy un buen padre, soy un buen esposo, como hijo de Dios, mire pastor, sirvo en la iglesia, soy un hombre fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, me gusta la palabra, soy un hombre de oración, pero tengo una cosa, pastor, esta situación no la logro dejar. Entonces, yo creo que la administración no obedece a un evento. Yo creo que la administración es una herramienta que Dios nos da a nosotros como sus hijos para irnos limpiando y purificando en todo el camino. O sea, no, ya me ministré 2 veces y con esto ya la hice, soy el supercristiano. Se te salió el mono, se te salió el carácter, te bajaste ahí en la carretera y agarraste al otro señor y le empezaste a dar. ¿Y de dónde salió eso, pastor? Yo no sabía que tenía esa ira escondida. Bueno, vamos a ministrarnos a ver de dónde viene todo esto.
No, pastor, porque es que yo me siento menospreciado. Tantas situaciones. Todo lo que te limite crecer espiritualmente debe de ser ministrado delante de Dios. Yo creo que definitivamente la ministración es un proceso que yo pensaría nos lleva toda la vida. Porque hasta el día de hoy tú y yo, mira, somos hombres ya maduros, hasta el día de hoy, si tú te pones a pensar, muy seguramente encontrarás un montón de cosas y concupiscencias escondidas en tu corazón que tú sabes tienes que dejar ir. Y que a pesar de que has sido un hombre y una mujer que se ha ministrado, regularmente yo he aprendido a lo largo de la vida y a lo largo del ministerio que siempre hay cosas que las personas se guardan. Las concupiscencias, esas que no se le pueden contar a cualquiera, porque si se la cuento al pastor, Padre de la Gloria, saber qué concepto va a manejar el pastor. Mire, yo no tengo realmente, soy un ser humano también como usted. Y yo como pastor no concibo el hecho de aquellos ministros que se sienten impolutos, que pues le andan jalando las orejas a medio pueblo. Todos vamos en el camino y todos necesitamos ese proceso. Y la administración no es una, ni dos, ni tres. Yo pensaría que para que tú puedas avanzar, por lo menos debemos de ubicarnos en aquellas áreas que nosotros podemos vencer por sí solos y donde no hemos podido tener una victoria, llevarlas delante de Dios y delante del ministro para que nos ayude. Las reglas. Mire, soy el super cristiano, pero tengo una cosa, pastor, que no me llevo con mi hermano. Mire, yo soy un hombre ofrendador, soy un hombre diezmador, soy un hombre de oración, soy un hombre de aquí, de allá, pero tengo solo una cosa, pastor, no me puedo ni ver en pintura con mi hermano carnal, mi hermano filial de padres, porque ahí viene la guerra campal. Es decir, todo lo demás, miren, uno puede ser un buen padre y puede que no sea un buen esposo. Uno puede que sea un buen esposo, pero no puede que sea un buen hijo. Uno puede ser un buen padre, puede ser un buen esposo, puede ser un buen hijo, pero es un mal trabajador. Uno puede ser un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen... Pero siempre van a haber áreas susceptibles a la mejora. A eso es a lo que nos llama la palabra, a que constantemente nos estemos limpiando de todo peso, de toda carga, de toda contaminación que a lo largo de la vida vamos adquiriendo. Porque habrán situaciones que hace un año no las practicabas y que ahora pues ya vinieron a tener una costumbre relacional por el trabajo, por algo. Y dices, no, Bailito, esta mañita no te la conocía, ya la vas a entregar al altar y la presentas delante del pastor también para que te ministren, porque lo que estás haciendo es incorrecto. El Espíritu Santo guiándonos siempre, amado. No sé si eso responda a la pregunta que el hermano o hermana nos haya enviado. Pastor, para darle pie de imprenta a lo que estabas hablando ahorita en este último tópico, dice Apocalipsis 22:11, en la parte final, dice que el santo se santifique más todavía. Ninguno de nosotros está lo suficientemente limpio ni lo suficientemente ministrado, amado hermano, como para poder considerarse un santo. Pienso yo no sé si te consideras un santo, ahora pues, cada quien tiene una apreciación muy diferente. Lo que yo he aprendido a lo largo de la vida, mire, siendo pastor, con 33 años de venir caminando delante de Dios, hay muchas cosas que todavía necesito entregar constantemente delante de mi Señor. No me da vergüenza, pues soy un ser humano también como usted y como yo. Tengo a mi pastor, con quien yo abro mi corazón y que me ayuda en términos de administración. Pero yo pensaría, amado hermano, sin el afán de ser religiosote, ¿verdad? Pero sí pienso que la administración es una herramienta que nos han dado para caminar el resto de nuestra vida. Si somos sabios, si somos inteligentes, la vamos a utilizar enhorabuena. Tal vez no la necesitas hoy, tal vez dentro de 6 meses sí, ¿va? Tal vez no la necesitas ni hoy ni dentro de 6 meses, pero tú no sabes dónde vas a estar en un año y qué circunstancias se vayan a presentar. Entonces el proceso de la administración es un proceso de sanidad, es un proceso de liberación, es un proceso, mire, es un proceso bien amplio. Más adelante en esta enseñanza le traigo algunos aspectos muy importantes que debemos de considerar
Déjenme ver si aquí estamos. Mire, aquí hablamos acerca de la confesión, el peso, algunos procesos que eso los quiero ver más adelante, pero no está acá. Mire, no lo traje acá. Lo voy a traer más adelante. Pero yo creo que la administración es una bendición de Dios, a través de los cuales vamos alcanzando perfeccionamiento, limpieza y liberación en nuestra vida espiritual. Tal vez hoy no, dentro de algunos meses sí, ¿verdad? Como las vicisitudes y las circunstancias se van presentando de a poco en la vida, ahí vamos viendo que tenemos algunas situaciones que van amarradas, y no todas van al alma, algunas van al espíritu. Las contaminaciones ancestrales, los pactos ancestrales, esos no obedecen al alma, esos obedecen al espíritu. Entonces, muchas de estas cosas se van descubriendo conforme vamos caminando en el Señor y conforme vamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Amén. Pastor, hay una pregunta de alguien que si es necesaria la administración previo a bautizarse en agua. No. Realmente el único requisito para el bautismo en agua es creer. No más. Se acabó la historia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué se necesita para que yo sea bautizado? Solamente que creas, le dijeron al eunuco de Candace, si no estoy mal. Entonces, para bautizarte en agua solamente tienes que creer. Es más, mire, aquí hay algo que me voy a atrever a lanzárselo a usted el día de hoy. Por la experiencia adquirida a lo largo de, como le digo, de estos ya 33 años de caminar en el Evangelio, de los cuales 18 Dios me ha bendecido siendo pastor. Hemos aprendido a la luz de la palabra que la primera administración al alma es el bautismo en aguas. El primer lugar donde el alma es ministrada, porque queda sepultada la vieja naturaleza y emerge la nueva naturaleza. Ya nos presenta una especie como de lienzo en blanco, a través del cual nosotros vamos a ir escribiendo en nuestra vida un nuevo concepto de vida en el Evangelio. Sin embargo, nosotros pudiéramos ministrarnos antes de ejercitar el bautismo en agua. Mire, yo tuve una experiencia y creo que esta la compartí ya en alguna prédica. No sé si hay alguien que recuerde de esto, y es que en algún momento a lo largo de mi vida ministerial encontramos a un hermano que tenía problemas serios de un área de pecado en su vida. Y él decía que no sabía ya cómo dejar la situación, pues él había orado a Dios, ya lo había ministrado, se había entregado y no había manera a través de la cual esa área de pecado se rindiera en su vida. Ya me ministré con el pastor, ya me ministré con el hermano diácono, busqué pastores por todos lados y no logro dejar esta condición de pecado. Y recuerdo que en esa oportunidad el Señor nos habló y nos dijo, pregúntenle si ya se bautizó en agua. Y cuando le lanzamos la pregunta del bautismo en agua, ¿cuál cree usted que fue la respuesta? No. Entonces, de alguna forma, el hermano que se estaba abriendo, todavía la vieja naturaleza seguía activa en él, porque no había muerto a la vieja naturaleza, a pesar de estarse ministrando con diferentes hermanos, con diferentes ministros. Un día me dijo el hermano, mira, pastor, me dijo, ay, hermano, yo tenía 2 años de haber empezado a pastorear. Y un día me dijo, fíjate, pastor, me dijo que yo ya busqué a todos los pastores de la vieja guardia. Me ministró el pastor. No le voy a decir nombres porque pues, no es ético, ¿me entiende? Pero buscó de los generales que estaban arriba. Yo soy el 1 de 12, cuando todavía no se movía mucho la situación del discipulado de los famosos 12, ¿verdad? Que no encaja tampoco dentro del concepto doctrinal, aunque se trata de vender como los 12 de Jesús, pero bueno,
Ya busqué al hermano Juan, Pedro, Martín, me empezó a mencionar todos los hermanos. Y fíjate, me dijo, mira, busqué hasta el hermano, me mencionó el hermano Norman Parish, ya un señor que era un general de generales. Y todos han orado por mí, no hay manera que salga yo de esta cochinada que llevo en mi alma, me decía. Y me mencionó por lo menos unos 7, 8 ministros, que si yo se los menciono, usted diría, ¿para qué vino con el pastor Byron? Si ya oro por él, este, tendría que estar más que líder, pues. Son los hermanos que en aquel momento eran los generales de generales en medio del pueblo de Dios. Yo dije, ¿y usted qué viene a hacer aquí conmigo a pedirme que yo ore por él? Yo apenas tengo 2 años de estar pastoreando y ya con todos los hermanos que me mencionó, ya cada hermano de estos tiene experiencia de 50 años de ministerio. Pero bueno, dije, está bien, y oré por él. Y a los 15 días se acerca conmigo y me dice, mira, pastor, Dios me liberó. Yo me quedé así. Imagínese cómo me quedé yo. ¿Cómo así? Le dije, después de que vine a que tú oraras por mí, desapareció completamente esa afección que venía conmigo desde hace décadas y que yo no había podido abandonar. Tú eras el hombre que Dios había elegido para que yo fuera libre y ministrado en liberación. Yo ni sabía, hermano. Es como que yo le dijera a usted, hermano, ¿quién prefiere que, asumiendo pues que quien en vida fuese, ¿verdad? El hermano Gille Ávila, ¿quién prefiere usted que ore por su vida? ¿El pastor Byron o el evangelista Gille Ávila? ¿Quién escogería usted? Yo creo que ni siquiera habría que preguntarse eso, ¿me entiende? Yo diría, pues no, hombre, si aquí él antecede como por 70 años al pastor Byron, que ore él por mí. Ya oró y no pasó nada. Ay, no te creo, sí. Y también fui con el otro, mira, que ya también, y tampoco pasó nada. Pero acá contigo. Y no me pregunte por qué, porque yo nunca jamás me he sentido el superhombre, ni creo que sea un estirpe diferente al resto de ministros, ¿verdad? Al contrario, reconozco en muchos de ellos, amado hermano, el ministerio que Dios les ha dado. ¿A dónde quiero llegar? Nos encontramos a esta persona y me dijo, miren, no, y no hay manera que yo logre salir de esta atadura en la que estoy. Pregúntenle si ya se bautizó en agua. Dice pastor que no se ha bautizado en agua. Ah, ok, me dijo el Espíritu, su antigua naturaleza sigue activa en él. Por eso es que aunque se ha ministrado, aunque ha hablado, aunque ha buscado, su vieja naturaleza sigue viva en él, porque él no ha sido bautizado en agua, él no ha muerto. Aunque se ha ministrado, aunque buscaba de Dios en oración, aunque llegaba al altar, simple y sencillamente, su vieja naturaleza seguía activa. ¿Por qué? Porque el acto de matar esa vieja naturaleza y que emerja una naturaleza nueva, se marca en el bautismo de aguas. Entonces, por más esfuerzo que él haga, me dijo el Señor, él va a seguir en lo mismo, y no porque no quiera, sino porque no ha sabido utilizar correctamente los principios que yo he dejado. Bautízalo en agua y después platicamos, me dijo el Señor. Bueno, entonces hágame un favor que se bautice en agua. Después de haberse bautizado en agua, el hermano empezó a dar frutos. Y fue donde el Señor me dijo, ahora la nueva naturaleza está activa en él. Entonces, todo lo que hizo correcto, ahora le va a dar réditos de bendición. ¿Por qué? Porque ha muerto su vieja naturaleza. Y la nueva naturaleza en Cristo está activa en él. Desde entonces el hermano empezó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Miren, y santos en paz. ¿Dónde residía la situación después de haber dado vueltas por años? Hasta que el Espíritu Santo preguntó, ¿ya se bautizó? Y la respuesta para mí fue sorprendente, porque era un hermano que tenía años caminando en el Evangelio. Dije, ¿me va a decir que sí? Dice que no. Padre de la misericordia, ¿te das cuenta? Me dijo el Señor, su vieja naturaleza no permite que todos estos actos positivos dentro del contexto de la palabra hayan dado un fruto en él. Mándalo a bautizar en agua. Y después del bautismo en agua platicamos. Y efectivamente, después de haberse bautizado en agua, él mantuvo sus costumbres cristianas, pero empezó a dar fruto.
Y el Señor me dijo, el secreto era el bautismo en aguas. Entonces yo entiendo que una persona, exigirle a un hermano, y qué bueno que alguien hoy preguntó aquí sobre el bautismo en agua, exigirle a un cristiano cambios significativos en su vida espiritual como pastor, exigirle a una oveja que tenga cambios, que hayan frutos, porque mi labor pastoral es cuidar que hayan frutos dignos de arrepentimientos, doctrina de Hebreos. Entonces mi responsabilidad es que realmente haya una madurez y un crecimiento. Pero si no le doy las herramientas necesarias, no van a venir los cambios. Entonces, ¿en dónde residía todo lo bueno que él hacía, mas no daba fruto? En un error. Simple y sencillamente, ningún pastor le preguntó ni lo llevó a las aguas bautismales. Cuando él llegó a las aguas bautismales, cambió. Entonces, exigirle cambios a alguien que no se ha bautizado en agua es algo cruel para uno como pastor. Querer que una oveja dé frutos dignos de arrepentimiento, habiéndole vedado, porque hay ministerios que le vedan el bautismo en agua. Si usted no ha recibido enseñanza por casi un año de qué es el bautismo en agua, no, aquí lo bautizamos hasta que termine el curso, y el curso dura 6 meses. Y después de los 6 meses, entonces lo bautizamos en agua. Pero ¿y qué pasa durante esos 6 meses? El hermano persevera y persevera y no da frutos. ¿Por qué? Porque todavía trae la vieja naturaleza instalada en él. La vieja naturaleza son las costumbres heredadas a través de nuestros padres. Entonces, hasta que el bautismo en agua se ejercitó, emergió el hombre nuevo. Y como ya traía prácticas correctas cristianas, empezó a dar fruto pronto. Entonces, esa es la importancia de dónde yo me congrego y dónde estoy para que me pastoreen. Porque muchas veces hacemos las cosas por costumbres y no por la alianza del Espíritu Santo. Entonces, pedirle a alguien que dé frutos sin haberlo mandado, por eso es que parte de lo que no le digo le exigimos, porque no podemos exigirle a nadie. El evangelio es voluntario. El evangelio, yo pastor, estoy bajo su cobertura y en sujeción a su autoridad, pero tú lo haces voluntariamente. Yo no te exijo nada. Y el día que algo no te gusta, tú decides si te apartas de la congregación. Es decir, mi sujeción es voluntaria. Pues exigirle a una oveja que cambie sin haberle dado los elementos. Por ejemplo, la ministra. Yo quiero que tú seas, que haya liberación, que haya sanidad, que hayan muchos réditos en tu vida. Pero no te enseño acerca de los beneficios del bautismo en aguas. No te enseño acerca de los beneficios de la administración por tocar 2 tópicos básicos. ¿Cómo te puedo exigir? Sería como quererle decir a tu hijo que te puntee 100 y no te tomas el tiempo de examinarle las tareas. Es inverosímil. Algo así es esto. Entonces, es importante, la administración es muy importante bajo una secuencia bíblica establecida para el crecimiento de un hijo de Dios. No sé si eso responde a la pregunta, Sergito. Amén, pastor. Yo digo que ahí estamos, ya no hubo más preguntas. Bueno, yo quisiera, bueno, es que realmente es un poco complicado porque todavía tengo bastante material que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué te parece si el próximo día, lunes, continuamos y damos por cerrada esta enseñanza, Sergito, para no tener que correr ahorita? Pues veo que algunos hermanos, pues evidentemente ya mañana tienen que trabajar y tal vez ni siquiera han cenado, ¿verdad? Que pudiéramos darle una continuidad a este tópico específicamente el próximo lunes, y ya después en adelante seguir corriendo. Yo estoy seguro que luego de tratar algunos tópicos muy importantes, como por ejemplo la confesión, que eso lo vimos nosotros hoy parlado nada más, pero entrar al detalle de cómo se realiza una confesión que tiene frutos verdaderos, hay secuencia, y es decir, debe de ser explicado. Entonces, estoy seguro que eso podrá traer otra serie de preguntas. La idea es que veamos realmente que la administración es una herramienta que vamos a tener que empezar a utilizar más recurrentemente en nuestras vidas espirituales, porque el tiempo se acerca, madre hermana. Ahora más que nunca es que tenemos que despojarnos de toda carga y de todo peso, como dice la palabra. ¿Para qué? Cuando venga el día en el cual el Señor nos llame, no hayan cosas terrenas que nos amarren, o por lo menos la menor cantidad de cosas terrenas que nos pudieran amarrar, para que cuando el Señor nos llame y vengan arriba, pues tú tengas una pita ahí que te esté amarrando y no, estoy
Estoy intentando lanzar una idea nada más, ¿verdad? No es así. Pero el Señor te llama y pues todavía hayan muchas cosas en la carne, muchas cosas en el alma, albergadas, que puedan limitar que tú estés dentro de los escogidos por parte de Dios para ser parte de la novia. Eso es lo que yo debo de procurar como ministro, instalar en tu vida. ¿Para qué? Para que cuando el Señor toque trompeta, amado hermano, tú puedas ir directamente con Él. Procurar hacer la labor pastoral lo más diligentemente posible que podamos. Amén. Ahí estaríamos entonces, hijo. Amén, pastor. Entonces la invitación para que se puedan unir los hermanos la próxima semana, vamos a darle chance a la enseñanza y al final vamos a dejar las preguntas. Seguramente muchas de las preguntas puedan ser respondidas con anticipación con la presentación del... Mira, sería bueno si los hermanos de alguna manera van teniendo algunas preguntas a lo largo de esta semana, porque no todas las preguntas se nos ocurren en el momento, ¿verdad? Que te vayan surgiendo preguntas, las apuntes, se las envíes al hermano Sergito para que pues arranquemos dilucidando algunas dudas que puedan existir. Trae todas las que has oído, las que te han contado, las que efectivamente tú consideras que no sabes, para poder salir lo mejor enseñados sobre esta herramienta que Dios nos permite utilizar, amado hermano, que el año que viene va a ser un año de limpieza personal. Y si tú y yo anhelamos ir de regreso a la casa del Padre, creo que este tiempo es un tiempo adecuado, más que nunca, para nuestros procesos de limpieza, de liberación y de sanidad, espíritu, alma y cuerpo. Amén, Sergito, perdón, gracias. Gracias, pastor. No, y solo antes de despedirnos, un aviso, van a haber bautizos el próximo domingo 9 de octubre, es decir, el domingo posterior al domingo de Santa Cena. Ese día van a haber bautismos para que quienes quieran realizarlo, pues ahí está el hermano Josué Quesá. Ellos son, él y sus papás son los encargados de esa área. Muy bien, vamos a dar por finalizada la actividad. Te damos las gracias, pastor. Dios te bendiga y pues qué bueno que nos vas a seguir bendiciendo la próxima semana. Muy bien. Si Dios nos concede el regalo de la vida, aquí estaremos. Amén. Amén, amén. Quiero suplicarle a Claudita Sabán, si ella nos puede despedir en oración. Por favor, Claudita, te ruego. Amén, amén. Gracias, hermano, por el privilegio. Amén, hermanos. Presentémonos delante del Señor y le vamos a dar gracias en esta noche. Padre, en el nombre poderoso, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza, Señor, que tú has traído a nosotros, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, se haga rema en nuestra